Buenos días a todos los que acuden hoy a esta actividad del TEA, Dinámicas Literarias. Gracias a Sergio Barreto por haberme invitado a presentar a un poeta mayor de nuestra isla y de nuestro país, porque estas cosas no son simplemente tendencias insulares, ni panoramas regionales, sino en el caso de Miguel Martínón hablamos de un poeta muy importante a nivel nacional y espero que también en un futuro internacional. Yo tenía que desempeñar la función de presentador. Yo lo que prefiero es más bien, así lo he convenido con él, hacer un pequeño diálogo sobre su poesía, porque también veo que muchos de los aquí presentes conocen perfectamente a Miguel Martínón y que voy a decirles yo de su carrera académica, de su actividad cultural. Simplemente, bueno, ¿puedo decir la fecha de nacimiento? Bueno, la puedo decir porque, bueno, algunos que no le conozcan pues les puede extrañar. Nació en Santa Cruz en 1945, estudió Filosofía y Letras en La Laguna, luego siguió en la especialidad, empezó románica, siguió en la Universidad Complutense la de Filosofía pura y luego terminó románicas aquí. Dio clase de Filosofía en la Universidad de La Laguna a finales de los años 60 y luego ha ejercido un continuo magisterio tanto en la enseñanza media como en la universidad. Ha sido profesor en institutos de ICOT, por poner así tal vez los más lejanos a la actualidad, al sitio donde estamos, en Tarancón, en Cuenca, donde recién sacada la cátedra de instituto, en el año 1975, si no recuerdo mal. Yo lo conocí no porque me diera clase, no tuve ese gusto, pero lo conocí siendo el catedrático del Viera y Clavijo en La Laguna, porque en tercero de BUM me dieron un premio por un poema que organizaba el instituto para toda la isla y me lo entregó Miguel Martínón. Mi profe de lengua del Teobaldo Power, donde yo estudiaba, me dijo, mira, te va a entregar el premio Miguel Martínón, que es un gran profesor y crítico. Entonces y además realmente casi te veo igual que entonces, o sea, no es ningún cumplido. Prácticamente las veces que nos hemos visto después, yo he estado mucho tiempo fuera y encontrarme con Miguel Martínón ha sido reconocerle tal como lo vi prácticamente en ese año, que era creo que el año 84, cuando acababa de salir su plaquette Sitios en Espacio del Mar, que además el lote entero tuve la suerte de recibirlo como premio también. Ha emprendido muchas empresas y ha colaborado en muchas empresas culturales de gran interés en toda Canarias y en España y en el resto del mundo hispánico, como el suplemento Jornada Literaria a principios de los 80. Esa colección que hoy es un lujo tener, los cuadernos de Espacio el Mar, donde publicaron poetas de su generación, que son imprescindibles, que dirigía Andrés Sánchez Robaina y que también coordinaba Miguel Martínón. Así también participó como secretario de redacción, trabajó en ese proyecto de magnitud internacional que fue la revista Sintaxis de 1983 a 1993. En el año 90 ingresa como profesor en la Universidad de La Laguna, donde ejerció su docencia hasta el final, hasta el año de su jubilación en 2011. Allí dirigió la revista de Filología y también la actividad literaria de lecturas en Guajara. Su actividad crítica es enorme, pero entiéndanme, no es tampoco un publicista, es una persona que concienzudamente ha hecho un tipo de crítica que en la actualidad no se lleva mucho, en el sentido de que son monografías de mucho fondo y de mucho calado para lo que se suele estilar en las lecturas rápidas de la literatura actual y de la crítica literaria actual. Por ejemplo, es autor de su libro La poesía canaria del medio siglo, publicada en los años 80, en 1986, de otros libros imprescindibles como Espejo de aire, distintos ensayos sobre literatura española contemporánea y Círculo de esta luz, un libro indispensable sobre la poesía y la poética de Pedro García Cabrera, que estoy viendo aquí, y otra obra monumental sobre la regenta titulada Era obra de su tiempo, publicada recientemente en 2016, y por supuesto la antología de la poesía canaria 1940-2000, publicada por el Instituto de Estudios Canarios, un volumen imprescindible para conocer a muchos poetas de las islas, de esa generación, de las generaciones de posguerra y de la
bueno, ya de los años 70, porque en algún momento tiene que acabar la posguerra, ¿no? Y por último, una antología, vamos, por último, entre muchas cosas que me salto, una antología de poesía canaria actual, publicada en Ediciones Idea. A ver, yo creo que todos los aquí presentes, o casi todos, han leído mucha o buena parte de la poesía de Miguel. Es un poeta donde la palabra poética intensifica la presencia real. Es un poeta de la realidad. Yo diría que es un poeta, en ese sentido, en el mejor sentido de la palabra, poco imaginativo, poco fantasioso. Sus paisajes son muy reconocibles, muy familiares para el que se adentra en su poesía. Lo difícil de esta poesía es que con esos paisajes tan familiares, cuando escribe sobre un rincón de París o cuando escribe sobre un rincón de un país extranjero, como cuando escribe sobre Canarias, los paisajes de Miguel Martínez son paisajes muy propios, muy íntimos. Y lo que hace la poesía es intensificar la vivencia de esa presencia real, de esa presencia incluso realista, podríamos decir, en el sentido más noble de esta palabra. La palabra poética le permite unificar todos los espacios y todos los tiempos en el hoy del poema. Su poesía es un rescate del tiempo perdido para hacerlo todo presente actualidad, viva actualidad, que eso es cada poema suyo. Dice en esta antología, que les recomiendo, La casa sobre el mar, publicada en 2018 en Amargor, en Ediciones Amargor de Madrid, cuya selección y prólogo ha hecho Alejandro Kraviets, luminosísima introducción a la poesía de Miguel. Dice en un poema, a ver si lo tengo aquí. En el poema primero de su último libro, Esta es la hora, del año 2020, dice: un día llegarás, abrirás silencioso esa puerta y no tendrás quien te salude aquí sentado, sintiendo descubrir el tiempo entre estas palabras duraderas. El poeta desaparecerá, o por lo menos no estará entre nosotros, pero el poema sí. El poema vivifica todas las presencias antiguas y actuales y futuras en el libro permanente. Yo tampoco quiero hacer ningún análisis de la poesía de Miguel, sino dejar que su poesía hable y no interrumpir más a los que esperan escucharlo a él. Simplemente hablar de ese tema del paisaje, que para él tiene una resonancia existencial, metafísica incluso, y erótica. El paisaje en muchas ocasiones se carga de un fuerte y de profundo erotismo, lleno de una gran profundidad antropológica y de una gran profundidad también sensitiva, o sea, de una gran viveza sensitiva, dentro del pudor y de la depuración con que transcurre la poesía de Miguel. Yo no quiero decir nada más, simplemente que su poesía es una poesía con una gran coherencia de principio a fin, con una gran evolución también interna. Y nada más, invitarlo, vamos, preguntarle algunas cosas. Yo creo que no, esto lo que habíamos previsto era hacer un pequeño coloquio, pero donde el que hable sea fundamentalmente el poeta, Miguel. No sé si quieres añadir algo a lo que yo he dicho antes de la primera cuestión, Miguel. Entonces, a mí me interesa mucho el papel, esto lo subraya Alejandro Kraviets en el prólogo de esta antología, La casa sobre el mar. Tu poesía es una continua lección sobre la mirada. Y digo una lección porque el hombre actual, yo mismo, caemos en la tentación de no saber mirar. Y creo que la crisis cultural en la que estamos, en buena parte es una crisis por no saber mirar, por no saber contemplar la realidad que tenemos justamente al lado de nosotros. Y su poesía es una penetración en lo más inmediato, en lo real porque es real. Y por eso digo de realismo en la poesía, no un realismo rastrero, superficial, sino porque la realidad en sí misma es lo más importante. A mí me da mucha serenidad, entre otras cosas, leer la poesía de Miguel, y quería preguntarte si esa mirada hacia los elementos esenciales del paisaje cotidiano y del paisaje natural que te rodea,
Es una manera de reaccionar, de curarte y de curarnos contra la prisa, contra el afán de posesión. A mí hay una cosa que me resulta a veces incluso violenta. Uno ve un paisaje maravilloso, ahora lo veo, sacar la foto. Antes de pararse a contemplar el paisaje, sacar la foto, objetivarlo, poseerlo. Mientras que en el poema no se puede hacer eso. Se recrea de una manera muy personal. Y es más lo que no se dice que lo que está dicho. ¿Tú crees, Miguel, que si hubieras vivido en otra época, vamos a decir, mucho más pacífica y mucho más relajada en el tiempo, hubieras escrito otro tipo de poesía? ¿O este espacio natural responde a la prisa en la que vivimos ahora y en la que ha vivido también tu generación? Porque, en fin, tampoco que haya... A ver. Bueno, no sé. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias a todos por la presencia y especialmente a Carlos por su coloquiar y colaborar y cohablar. Pero hombre, lo de la mirada efectivamente sí es importante, claro, porque efectivamente Sí. como insistías antes, en que la poesía es siempre poesía de lo concreto, de las cosas, efectivamente, porque claro, si y en ese planteada así, es decir, la poesía, como yo la entiendo, como me ha parecido que puede tener mayor valor cultural, es como lírica esencial, es decir, que es lo que siempre repito, que es, aunque parezca una paradoja, la lírica esencial es la lírica existencial, es decir, la que tiene una raíz existencial, porque claro, la palabra poesía sirve para abarcar conceptos y contenidos, ideas y cuestiones muy distintas, pero la lírica moderna y contemporánea, desde el romanticismo sobre todo, lo que se ha desarrollado, y creo que su valor cultural, su aportación a la cultura de cada momento, ¿no? Y la que va quedando es la de raíz existencial, ¿no? Y en ese, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que es una palabra humana del sentirse en un sitio, ¿no? Sentirse en todos los sentidos, como tú decías. Claro, sentir el sentido, digamos, sensorial, sensual, de la sensibilidad también, ¿no? Sentimental, sensible, sensitivo, ¿no? Decía Rubén Darío, ¿no? Sentimental, sensible, sensitivo. Y claro, ese sentirse en el mundo real, en que, porque si esa palabra tiene una raíz existencial, es la de un ser humano que está hablando, claro, es un ser humano el que está hablando. Está hablando en un sitio determinado. ¿No? Es una de las cosas en las que también ha ido, digamos, insistiendo la cultura contemporánea, ¿no? Y en ese estar situados, pues indudablemente la percepción, ¿no? El conocimiento, el estar, volvemos a lo mismo, el sentirse en el mundo es en un lugar determinado. Y entonces, ese lugar determinado está compuesto, indudablemente, está habitado, está, ¿no? por objetos, pero también está fundamentalmente, es decir, lo que está abajo, el fundamento de todo es la naturaleza, indudablemente. Y la percepción, la vivencia, el conocimiento de la naturaleza tiene en toda la cultura nuestra, claro, un valor excepcional, es decir, como apertura del ser humano, de la conciencia humana, a lo otro que está ahí esperando ser visto, ¿no? Y ser dicho. Claro, es decir, que se produzca, como decía Zambrano, la revelación de lo que todavía no ha sido dicho, ¿no? Claro, es decir, la naturaleza tiene un valor especial. ¿Cómo nos llega a esa naturaleza? A través de los sentidos, en plural. Pero claro, indudablemente la vista, como dices tú, la mirada. Entonces te das cuenta de que la mirada, yo no sé si en alguna autolectura que leí en alguna vez, claro, la mirada, cuando hablamos del mirar, no es solo el mirar de la vista,
aunque la vista indudablemente siempre está privilegiada, los privilegios de la vista son indiscutibles, sino que llega todo, con el mirar y con el oír y con el oler, llega toda la vida presente y pasada. La vida presente y pasada. Es decir, el ser humano, ese que está hablando, a veces lo que ocurre es que ese hablar, ese sentir, que se transforma en hablar, es decir, que se expresa, ¿no? Pues llega, sí, al papel, es decir, llega y busca una forma fija, ¿no? Una forma literaria, pero en la que eso literario no quiere decir belleza, no quiere decir belleza, sino que en principio lo que quiere decir es que es una forma que está elaborada, ¿no? Literario no quiere decir que sea bella, sino que tenga una fuerza expresiva, ¿no? Y que sea, en segundo lugar, literal. Literal, la cuestión de ¿no? Y ese es, digamos, por qué aparecen yo tengo un recuerdo sobre esto, que se lo he comentado a Andrés, que es una carta que conservo de Manuel González Sosa, un poeta muy amigo nuestro de Las Palmas, de quien estamos conmemorando en estos días el centenario de su nacimiento, el pasado 27 de noviembre. El periódico La Provincia y El Día publicaron un suplemento coordinado por Andrés de homenaje, de recuerdo a la persona de Manuel González Sosa, que tuvo para nosotros una significación de magisterio humano, moral e intelectual muy importante, muy importante. Y Manuel, pues yo conservo las cartas muy vívidas, unas cartas como de mucha intensidad, de su inteligencia, ¿no?, viva que tenía. Y cuando le envié, pues no sé si fue desde este otoño, el libro mío, y me escribió insistiéndome en esto que decías tú, en decir, dice qué cantidad de cosas, es decir, de plantas, de animales o de árboles, nombres de árboles van apareciendo, ¿no? Es decir, digamos, esa pulsión, no sé si se puede decir así, nominativa, o sea, del nombrar cosas, ¿no? Esto... De hecho, perdona, en tu poesía hay muchos sustantivos y, vamos, para la deformación del profesor de literatura, de bachillerato, pues muchos sustantivos y pocos verbos. Menos, claro. Y sí, adjetivos también hay pocos, pero es una poesía de sustancia. Hay una cosa muy interesante en la historia de la literatura, interesantísima, que es una observación de Flaubert, de Gustave Flaubert, por cierto, de quien estamos también ahora celebrando el segundo centenario, en este caso del nacimiento. Flaubert, hablando de Cervantes, dice, qué arte tan genial de este hombre, de Miguel de Cervantes, que fue. Es decir, que cómo va describiendo uno, no va describiendo, no, va dando elementos, ¿no?, de esos lugares por los que avanza Don Quijote, pero no los nombra. O sea, no dice que la tierra sea de este color, que la montaña fuera de tal otro, no, sino que, y sin embargo, dice Flaubert, el lector va teniendo una percepción intelectual, por supuesto, mental, de esos lugares por donde van Don Quijote y Sancho, pero sin que Cervantes se pare a describir, ¿no? Esto era así y tal, ¿no? Esa cosa tan pesada y fuera del lugar en la que recayó pues claro, Flaubert lo decía porque lo decía, ¿no? Porque él sabía que Balzac, un hombre auténticamente genial, porque Balzac fue un auténtico genio, que Balzac se había despeñado por ahí, ¿no? Se había precipitado con unas descripciones y unos comentarios fuera de lugar, ¿no? Perdona, Miguel, ¿podemos trasladarnos a esa presencia de la mirada en un poema de tu primer libro, por lo menos de los primeros libros que... Tiene dos primeros libros que él considera como parte de su prehistoria, pero en Sitios, publicado en 1986, está el poema Aries, un poema donde
donde ya en tus inicios poéticos se ve como la mirada penetra en la realidad de una manera muy personal y que nos transpone dentro de la prisa habitual en la que estamos, aquí además en el centro de Santa Cruz de Tenerife, nos transpone a un paisaje muy cercano, pero un paisaje muy lejano de las circunstancias actuales en las que se desenvuelve normalmente la vida de los aquí presentes. Aquí además la presencia cristaliza en casi todo sustantivos, hay muy poquitos verbos. En fin, no quiero ya hacer un análisis estilístico, sino que nos leas el poema Aries, que es la representación de esa mirada en tu primera poesía. Sí, sí, el poema al principio se titulaba Uno, Aries, me parece, ¿no? Un uno romano, 2 puntos, Aries, es decir, como que se inicia el año con Aries, ¿no? Sí. Comienzo en la primavera. Acércate al micrófono. Y es un poema en espejo sobre el trasfondo vital, vivencial de Aguirre, y dice: monte en lejanía la tarde, verdinegrea, invasión de alisios lenta, hueste sobre las cumbres. El sol para los 2 solos, me llama el viento, la llama de tu vientre. Temblor de marzo por las cañas, jardines, geranios del balcón. Sobrevuelan leves aves los laureles. Sala solar, estancia en isla, fulgor de tu cuerpo, presencia del centro palpitante. Entrevisto monte, a distancia la tarde, negriverdea, caída de nubes en tropel. Muchas gracias. Decía Antonio Machado al principio del siglo de la poesía española contemporánea, ya nuestra vida es tiempo. O sea, el tiempo lo consideraba como el gran determinante, incluso más que el espacio. Pero en fin, esto es la poética de Machado. Habría que ver si es así realmente en su práctica de escritura. El tiempo como una dimensión esencial del ser humano, que es lo que marca nuestro sentido de la plenitud, de los proyectos, de la felicidad, etc. En tu poesía aprecio poco el paso del tiempo. Incluso en unas declaraciones que hiciste, que las incluyes en la antología de la poesía canaria de 1940-2000, en las declaraciones que hiciste en 2001 a un programa, a una entrevista de televisión, que yo no vi, pero que lo he visto escrito esas declaraciones, decías que sí que la poesía te permite establecer un lugar, no tengo aquí las palabras textuales, un lugar para siempre, un lugar lejos de las contingencias del tiempo, un lugar permanente. Tu poesía es un intento de fijar el hoy para siempre. Apenas se aprecia el paso del tiempo en tus primeros libros, donde aparece ya la profundidad del paso del tiempo, pero nunca de una forma dramática. Es en ese libro que para mí forma un hito de una nueva etapa. Me encanta tu poesía desde el principio, pero a partir de A la sombra de tu nombre, publicado en 1997, se percibe el paso del tiempo en medio del paisaje y en medio de los cuerpos. ¿Por qué? Este libro es del año 97, tú ya tenías más de 50 años. ¿Por qué en tus libros anteriores no aparece ese tema tan contemporáneo que es el tiempo, que ha dado tanto que escribir? Te sugiero, si puedes, leer de ese libro el poema Estratos. Es un poema largo, pero me gustaría, porque ahí sí que aparece el tiempo en su sucesión, del libro A la sombra de tu nombre, del 97. Sí, es un poema un poco largo, sí. Pero yo creo que vale la pena, ¿eh? Vamos, que Miguel tiene poemas cortos, poemas largos. Estábamos hablando de poemas articulados en partes, pero que son un solo poema. Este es un poema articulado en distintas partes, pero que son un solo poema. Y que creo que vale la pena leer aquí, ¿no? Aunque sea largo. Vale. Estratos.
Por el paseo solitario me conduce este largo silencio, comparto el aire con los flamboyanes, me adentro en el fulgor el mediodía. Ahí está la piedra, brilla callada al sol. En su dureza gris conserva aún señales claras. Camino solo hacia la brisa, espacio del salitre, desciendo al fondo del barranco del tiempo. En el silencio del barranco escucho, me arrastra la crecida de la luz, me sumerge en sus capas hondas. En el fondo del aire resiste verde la tabaiba, permanece la ulaga, recortada en su soledad. Aún roza las piedras el olor áspero del tártago, el mismo aroma del incienso, del tiempo de antes de toda mirada. En el fondo del aire, en la ladera seca, invisible, aquel primer pastor estaría mirando al mar. Absorto, ahí al borde, miraría pasar las nubes que nunca se detienen. Perseguiría en la hora azul un vuelo largo de gaviotas. Callado, miraría la montaña que emerge enorme de las aguas, cada día distinta, allá lejana, inaccesible. Inmóvil miraría la marea que regresa incesante y esparce al sol lentas espumas blancas sobre las lavas negras. Muda, la mano temblorosa se afirmaría en la roca y aquí, al borde siempre, escucharía los latidos del tiempo. En el barranco, aquí prosigo, me adentro en esta hora, tanteo entre los pliegues de los días. El niño miraba los barcos en el aire, volando quietos sobre las frondas altas de la alameda. La mano ahora palpa en esta luz, entre las sombras de la muerte, busca la otra mano grande que aún se extiende firme y segura lo ampara. Camino solo, cruzo la claridad sin fin del barranco y se entreabre ya la brisa. Entonces, por aquel aire, a la sombra de los laureles, aquellos cuerpos aún jóvenes temblando se enlazaban. Estos ojos se hundían ardiendo en esos ojos que me miraban. Y ascendíamos en la luz y sabíamos que volábamos con la ciudad en su vuelo. Qué maravilla. Sí, dime. No, que el tema del tiempo. Me llama la atención que sí, que relacionabas el poema con la, digamos, con el sentimiento del tiempo, y es que efectivamente los estratos, esos que, aparte de este último, ¿no?, que parece más próximo al presente, efectivamente, lo que no me acordaba yo es que aquí hay como una mirada a un pasado que no es ni siquiera un pasado remoto, sino que es un pasado prehistórico, ¿no?, el del Cabrero, esa imagen, ¿no?, creo que aparece en otro, por lo menos en otro poema, ¿no?, en que uno siempre cuando entra en estos espacios naturales, ¿no?, como en el barranco los barrancos de Anaga, ¿no?, en las que no hay restos de civilización, no hay construcciones, sino que más o menos te permite imaginar cómo era la isla antes de la intervención humana, y que en ese espacio había seres humanos que efectivamente se asomaban al borde como se asoma uno, ¿no? Al borde del mundo, ¿no? O sea, esa conciencia que se abre al mundo, ese pastor que mira al mar, que mira a la otra, esa isla que emerge ahí cada día distinta, porque desde cada lado de la isla siempre se ve una isla enfrente, ¿no?
y de la misma manera que la palmera es un elemento definidor, estructurador del constructor del paisaje insular, se acepta normalmente. Hay otro elemento, yo suelo insistir en que el otro elemento en estas islas, por lo menos, es tener otra isla enfrente. Es decir, es ver la otra isla, ¿no? Y que ese sentimiento de la otra isla, pues también tiene al aborigen le tenía que producir dentro del vivir atemorizado, porque yo siempre me imagino al ser humano, ¿no?, más primario, con mucho temor, ¿no?, con un temblor muy profundo ante lo otro, ante lo que tenía enfrente, ¿no? Eso de ver emerger. De pronto desaparece la isla, por ejemplo, en este caso, ¿no?, mirando desde ahí hacia Gran Canaria. O sea, de pronto un día no está y otro día sí está la isla, ¿no? Y bueno, eso quiero decir, me ha sorprendido ahora leerlo porque hacía tiempo que no lo recordaba yo, esto del pastor, en ese estrato, en ese yacimiento, ¿no?, tan hondo de la memoria colectiva, además. A mí, Miguel, una de las cosas que me podrían definir tu poesía, también lo expresa Alejandro en ese prólogo a la antología que he citado, es la importancia que tiene la luz. De hecho, recuerdo ahora, 3 libros tuyos que son fundamentales, que creo que marcan un hito por esta claridad. Ese libro, luego el que he dicho también, A la sombra de tu nombre, luego otro posterior que es Lugar de trasluz. O sea, toda la realidad siempre hace resplandecer la luz natural. Y lo que hace tu poema es intensificar aún la luz natural. Tu poema es especialmente luminoso. ¿Por qué me interesa? Incluso cuando aparece la noche, pero una noche con rayos de luna, no aparece la oscuridad. ¿Por qué tu poesía, incluso en los poemas eróticos, lo que aparece es un paisaje solar? Me gustaría que leyeras uno de esos poemas, pero en fin, a ti la noche en el sentido misterioso de la nocturnidad, el sentido romántico del misterio, ¿no te inspira tanto como la luminosidad de un paisaje diurno? Parece que no. Sí, son temples. Sí. Temples vitales, ¿no? Claro, como sí. se ha dicho en filosofía, ¿no? Los temples vitales o creadores o artísticos y tal, sí. Puede ser. Sí, esa conciencia de lo luminoso y que se adensa en el poema cuando esa experiencia real se transforma en experiencia poética, se puede apreciar, por ejemplo, en un poema de una gran profundidad amorosa, como es el poema A todas luces. A ver, lo tengo aquí señalado, que forma parte de tu libro Límites, un libro publicado en el año 1995. Es un poema también articulado en varios fragmentos, pero vamos viendo cómo el amor erótico lo que hace es aportar nueva luz al paisaje que va recorriendo el poeta. Es de Límites y el poema es A todas luces. Sí, sí, se trata también de un poema, bueno, relativamente largo, ¿no? Articulado en 5 estancias. Se titula A todas luces y lleva una cita del escritor canario del Renacimiento español, canario, barroco más bien, Pedro Álvarez de Lugo. La frase de Álvarez es: pues son estas bellas plumas tu recuerdo sucesivo, tu recuerdo a todas luces. El poema dice: salía al riesgo la mañana y era más frío el aire, pero yo andaba vacilante, ebrio de luz, aún sentía el ardor de tus labios. No veía las nubes que cruzaban oscuras, la hora apagada. Mis labios seguían sorbiendo ávidamente la cálida humedad
de tu boca. Crucé el jardín hasta la calle que revivía urgente, pero yo solo olía la blanca suavidad de tu pecho. Caminaba bajo las ceibas que me amparaban verdes, pero solo veía la claridad de tus senos, acariciados por estas manos, otras en el silencio oscuro del espejo. En la acera una mano temblorosa se alargó hacia mí de pronto y me rozó mendiga, pero mis pasos inseguros no se detuvieron. Mi piel solo sentía el roce de tu piel, el tacto detenido de tus manos. Un bando de palomas se elevaba en la vastedad de marzo y el vértigo del vuelo arrastraba mis manos, que aún temblaban fervorosas, de palpar la tibieza vegetal de tus muslos, la sombra cóncava de tu vientre. Ya luego en la terraza miraba deslumbrado la hora fugitiva. Absorto repetía el viaje de mis labios por el espacio ardiente de tu cuerpo. Mi lengua volvía a recorrerte sin cesar anhelante para salvar la luz que aún me recubría. Es una muestra de esta poesía donde la intimidad amorosa es tan profunda, tan intensa como la intimidad que tienes con el paisaje, solo que la enriquece en cualquier caso. Sin embargo, a lo largo de toda tu poesía, de esta tan coherente trayectoria poética, pero en fin, con una evolución significativa que creo que hace más interesante el recorrer tu obra completa, sí que veo que el tiempo nunca va a acabar mal. Incluso en ese poema que leí antes, al principio, del libro que quedará ahí, aunque ya yo no esté, la conciencia del acabamiento para ti no, por lo menos no tiene hueco en tu poesía. No miras la muerte, no miras, digamos, la decrepitud, ojalá no pasemos por ella, pero en fin, esa conciencia de acabamiento que tienen muchos poetas, incluso, bueno, no ya en su gran madurez, sino incluso con 30 y tantos años, cuando ya han dejado de ser propiamente jóvenes, en tu poesía no se observa ese temor al después, al mañana, al acabamiento, sino que todo es como una continua luminosidad que no tiene fin. Bueno, quizás lo que se ha, no sé, bueno, también depende del temple, que quizás lo que puede ocurrir es que por la inclinación o por la de un personal, pues se tienda a evitar digamos, lo patético, ¿no? Un tono patético, lo que sea, pero sí, yo creo que la presencia del acabamiento sí está, ¿no? Porque claro, a medida que se prolonga, ¿no? el camino y el fluir de la vida, pues se va teniendo mayor conciencia de que te aproximas al final, ¿no? Ese mismo poema, bueno, que no es el poema, realmente eso que tú has leído no es exactamente un poema, sino es la primera parte de otro poema que es como los anteriores, un poema también dividido en 7 partes, y es el que abre el último libro, ¿no? Sí, en esta hora. Sí, ¿no? Esta es la hora. Sí. Claro, vamos a ver. Yo creo que sí, que en este poema está contemplado, como tú dices, efectivamente, la cuestión de la conciencia del acabamiento, ¿no? Pero sin ningún dramatismo. Y el después, eso, claro, es decir, por una cuestión de temple o de, digamos, sí, formal o de estética, o no sé, no, depende de dónde también de qué tradiciones se provenga, de la época, pues eso se puede expresar de una forma o de otra, ¿no? Quizá claro, porque el poema empieza diciendo, la primera parte dice, abre, además es un poema de estos que vienen solos, ¿no? O sea que no hay una gran elaboración literaria, sino que casi uno está casi escribiendo lo que le va saliendo a uno de forma bastante espontánea, ¿no?
abres la puerta y entras, tan silencioso, aire amigo tan delicado, trayendo el frío anuncio de la aurora. Sé bienvenido. Pasas sobre las páginas, acaricias la piel de estos versos y reanimas la mirada que te recibe siempre con sorpresa. Entra, entra, sé bienvenido. Un día llegarás, abrirás sigiloso esa puerta y no tendrás quien te salude, aquí sentado, sintiendo discurrir el tiempo entre estas palabras duraderas. Hay una cita, ¿no? Las palabras verdaderas de Machado. Pero, bueno, aquí efectivamente no solo está, o sea, está anunciado ese acabamiento y el después incluso. Pero ¿no? sin dramatismo. Pero, exacto, yo creo que esa debe ser la clave, ¿no? La cuestión del tono, ¿sí? Por ejemplo, el poema, tal vez, no dramático, pero donde esa conciencia del final llena el poema, pues es un poema muy breve. En esta luz desde este otoño, el poema En esta luz que empieza ahí cualquier día, habla de una despedida. Se entiende, entiendo yo, que es una despedida de la vida, pero no es una despedida ni trágica, dramática sí, pero muy serena. En esta luz de hoy. Sí, en esta luz del libro Desde este otoño. Es un texto en prosa. No, yo es que lo tengo aquí en la antología. Y cualquier día es un poema en 2 tiradas. Ya. ¿Y se titula? En esta luz. Y cualquier día, un día tan hermoso como este. Claro. Bueno, si no pasamos a otro, que hay. No, si yo sé a qué se refiere, sí. Sí, es de la serie en la luz nativa. Pues no sé, estoy un poco. En esta misma luz. Es que he visto que has cambiado algunos versos. Claro, puede ser. Que sí. has corregido e incluso. Sí, al venir a lo. Has modificado, sí. Puede ser. Bien. Dice, sí, en esta misma luz. Sí, porque es para diferenciarlo del otro título. Y cualquier día, un día tan hermoso como este, quizá aceptemos que no será posible permanecer aquí en esta luz, quedar aquí ardiendo, tan firmes como la palmera, alta siempre en su luz. Una luz que los ojos se querrían beber, la luz doliente del deseo, que es la misma luz nativa, siempre fiel, y que sabemos que ya nunca nos va a faltar, que estará ahí en nuestra despedida. Sí, efectivamente, tú has localizado. Nunca nos va a faltar. Has localizado. Sí. La luz siempre, al principio, en medio de la vida, al final de la vida, siempre es un paisaje luminoso el que se desenvuelve en tus poemas, ¿no? Donde desenvuelves tus poemas. Yo creo que eso también es una cuestión del temple vital, sí. ¿no? Sí, supongo que... Sí. Porque, es decir, por una cuestión sí, de temperamento, puede haber, ¿no? una mayor tendencia, ¿no? a lo nocturno y otra a lo diurno, ¿no? Es decir, alguien en quien efectivamente Eros es más poderoso que todo lo otro, ¿no? Quizá, ¿no? Eros, puede ser, sí. Sentido, sí. Sí. Es así. Es decir,
Se pueden, es decir, no hay efectivamente normas ni no creo que convenga tampoco. Pero vamos, leyendo tu obra se aprecia una gran coherencia en ese sentido, o sea que a lo mejor si tienes una conciencia teórica, vamos, ni un programa poético que no lo tienes para escribir tu propia poesía, sino que obedeces a la luz de cada instante, ¿no? Porque es una palabra absolutamente sincera y genuina. Bueno, lo que se puede ver también luego en otro momento es decir, es que esa exaltación vitalista, ¿no? Esa exaltación vitalista, Hugo Friedrich, ¿no? Analizaba eso, ¿no? Es decir, ese elemento en la cultura contemporánea, pero claro, esa exaltación vitalista no tiene, es una trascendencia, busca una trascendencia vacua, dice él, me parece, ¿no? Es decir, no hay un soporte, ¿no? Teológico, teleológico, no, ni nada, claro, debajo de toda la cultura moderna, y muchas veces es una reacción precisamente contra una visión de la vida como un camino de sufrimiento, el clásico Valle de Lágrimas, sino que efectivamente en cada momento se va yo no sé exactamente en qué momento exacto, qué fecha, y se puede empezar a hablar de estos comienzos, de primeros pálpitos, ¿no? De la cultura moderna, de la modernidad, en este sentido, de exaltación vitalista, pero que se habrá expresado, lógicamente, de muy distintas maneras, pero es algo que tiene un elemento de reacción cultural, ¿no? Es decir, es que porque la afirmación. Claro, tampoco el que está escribiendo tampoco es Adán en el paraíso, ¿no? Sino que está en una circunstancia histórica determinada, por seguir con la referencia orteguiana, pero por lo tanto está hablando ante un horizonte cultural. Es decir, ese cuerpo que se afirma, ese cuerpo que efectivamente está siempre, ¿no? Digamos, incitado hacia lo otro, ¿no? Animado, en el buen, ¿no? Incitado, animado hacia lo otro, con un aliento de vida mayor, de búsqueda, ¿no? De mayor intensidad de vida, pues está afirmándose muchas veces contra un estado de cultura, ¿no? Por eso uno entiende lo de aquel comentario de Emilio Alarcos Llorac, cuando decía, comentando el cántico de Jorge Guillén, que dice, claro, alguien que venía de estar leyendo aquellas cosas de Unamuno, ¿no? Aquella asfixia, ¿no? de las lecturas, de los retorcimientos existenciales de Unamuno, el llegar al cántico de Guillén era, claro, un momento de encuentro, sí, con la vida, ¿no? De encuentro con la vida que efectivamente va hacia adelante. Es decir, parece como que está persiguiendo, pero no hay tal teleología, es decir, determinada, predeterminada, ¿no? Miguel, se nos va el tiempo encima, se nos va echando el tiempo encima y parece que, por lo menos yo siento que acabamos de empezar. Me quedan muchísimas preguntas que me gustaría hacerte, pero lo que aparece en tu poesía, incluso cuando visitas alguna ciudad del extranjero, que casi todos los paisajes son naturales. Lo urbano, en una poesía tan actual como la tuya, lo urbano prácticamente no tiene presencia en su poesía. Y tus paisajes son paisajes muy familiares, aunque estés aquí, aunque estés en Montparnasse, aunque estés en Salamanca, son paisajes muy familiares, donde incluso los elementos de la flora canaria y de la naturaleza de nuestra isla volcánica, pues están muy presentes. ¿Tú crees que es una condición necesaria de todos los poetas canarios el hecho de tener una preferencia por el espacio natural frente al urbano? Y digamos, ¿piensas tú que nos condiciona? Nos condiciona, por supuesto, pero que determina tal vez que el poeta canario sea un poeta que busca siempre el espacio natural frente
a otros espacios. En fin, hay excepciones muy notables, por supuesto. Este año pues, se celebra el centenario también de José María Millaresal, con Liverpool y otros poemas, pero nuestro espacio más querido es siempre la naturaleza. Pero es que en eso la poesía canaria es una constante o puede tener un cambio. En el primer libro, que se titula Sitio, siempre recuerdo que llevo una cita de Fray Andrés de Abreu, poeta, que dice, se refiere a Garachico antes de la erupción, por cierto. Dice que se halla el lugar sitiado de la jurisdicción del mar, ¿no? Muy bonita la imagen esa, ¿no? El mar es una jurisdicción que tiene en sitio, en estado de asedio a Garachico, ¿no? Y bueno, la imagen del lugar asediado es una imagen que define al poema, ¿no? Desde el primer momento yo comenté eso. Claro, que es lo que dije antes del texto que está fijado, que es literal, ¿no? El texto literario está cerrado sobre sí mismo, es un mundo, es un espacio de significación cuyos elementos no se refieren individualmente a cada cosa, sino que es el conjunto del texto el que simbólicamente se refiere al mundo. Pero también el sitio, vivencialmente, no deja de ser la isla, claro, en el caso nuestro. Y después de muchas reflexiones que ha habido sobre la cuestión de la insularidad, Andrés dijo hace unos años, unos pocos años, hace un par de años, algo muy, muy sencillo, y por eso quizá también esa sencillez le da fuerza teórica, que es que en el espacio, cuando estás en la isla, tienes un espacio reducido, un sitio reducido, tienes más conciencia del espacio, ¿no? Y ahora, indudablemente, estábamos con la cuestión de la erupción volcánica, nos damos cuenta además de que el vivir en la isla, el vivir en isla, tiene también la particularidad digamos, del ser transitorio, ¿no? Del estar transitorio, un espacio que tampoco está seguro que va a seguir siendo así, ¿no? Y bueno, hombre, yo lo veo también en la cuestión del sitio insular, de la naturaleza insular y del mar. Yo que creo que tiene un valor especial, no sé si en mis poemas, sino en general, la cuestión de lo que dije antes al leer en el poema Estratos, lo del pastor, es decir, que es el llegar al borde, estar en el borde, es decir, la conciencia humana, ¿no? Atemorizada, a lo mejor, como en el caso de ese ser del aborigen, ¿no? Y en el mundo contemporáneo, la propia evolución de la ciencia, de la técnica, ¿no? Sobre todo acelerada desde mediados del siglo XIX, ha ido arrojando al hombre a una situación de desvalimiento ante un mundo que cada día entiende menos, ¿no? Y eso está al borde. El mar es un símbolo de lo infinito, de lo innominado, ¿no? Eso dice, bueno, pero ese mar está en la naturaleza insular, claro, es lo que define la insularidad. Porque la insularidad es precisamente, es el límite. Que siempre, que eso luego puede condicionar cuando no estás en la isla, te condiciona también, pues no lo sé, sí, es posible, sí. Me gustaría, porque ya tenemos que acabar, ¿no? Sí. Me gustaría acabar con un poema precisamente donde aparece el paisaje insular de este último libro, Esta es la hora, el fragmento 3 del poema Teoría de estancias, el que empieza como palabra de la transparencia. Es un poema breve, muy condensado, pero que creo que resume muy bien, sintetiza muy bien el mundo poético de Miguel, el espacio en el que se mueve, el tiempo en el que se mueve, la ambientación incluso de la hora del día en la que se siente más seguro. Fragmento 3 de Teoría de estancias, en tu último libro. Sí. Si quieres, te lo paso. Es que ahí hay una referencia, en ese título, hay una referencia realmente interna a la obra, que es porque desde hace ya años, no, si lo tengo.
que desde hace años tengo, bueno, no sé cuántos años, pero hace años decidí utilizar el título Estancias para el conjunto de la poesía reunida, ¿no? Y al mismo tiempo, por eso esta secuencia de esta serie, este poema, un poema realmente, se titula Teoría de estancias, en el sentido de teoría, en el sentido de una reflexión o una meditación, pero también en el sentido de la secuencia, porque una teoría es una procesión. La palabra teoría significa procesión, ¿no? Y aparte del ver, aparte de la meditación, ¿no? Y entonces, esta especie de apuntes reflexivos están inspirados también en otros textos teóricos reflexivos míos, de una lectura que hice no sé cuándo, en el Ateneo, se titulaba Lectura en el solsticio, y más o menos se refiere, por ejemplo, palabra de la transparencia, ¿no? Está más o menos pensando en el libro por esta claridad. O sea, que es un comentario reflexivo sobre, ¿no? Lo que ocurre es que esas estancias son estancias vitales también, que se han producido en la secuencia, en la procesión del vivir, ¿no? En la progresión del vivir, ¿no? Bueno, palabra de la transparencia. Palabra de la transparencia. Memoria originaria, levantada sobre el abismo. Mirada que se siente tiempo y escribe sola la claridad de este sitio. La marecía sobre las tabaibas, los tarajales recostados en aquel viento azul de un mediodía inacabable. Pues muchas gracias, Miguel. Si alguien quiere hacer alguna breve pregunta, muy concreta, si no, me avisan de que el tiempo se ha cumplido, ¿no? Y que tenemos que ser, pero en fin, cualquier sugerencia o pregunta. Pues muchas gracias por su atención y gracias, Miguel, por haberme invitado, y a Sergio a pasar este rato de auténtica lección de poesía y de vida que ha sido esta lectura. Muchas gracias a todos.